Bien, bueno, hoy a trabajar en la segunda parte de la práctica de gabinete número 1. Como recordarán, en la clase anterior lo que hicimos fue, a partir de los archivos de una base de datos, tomar en particular los que correspondían al centro de presiones y obtener los datos para un paciente determinado. En este caso, bueno, son dos pacientes, uno que podríamos tomar como sujeto control o sano, y un sujeto que presenta alguna patología o que tiene alguna condición que está fuera de, digamos, lo que se conoce como parámetros normales, ¿bien? Y lo que hicimos fue tomar esos archivos y extraer los datos, graficarlos y, bueno, obtener algunas conclusiones o analizarlos un poquito para ver qué significaban esos datos. Ahora Silvia le subió a la plataforma, al aula virtual, la segunda parte de la guía. La segunda parte de la guía, lo que vamos a hacer es tratar de trabajar ahora con los datos cinemáticos, es decir, con los datos de marcadores que se le colocaron a la persona durante el estudio. Bien, si ustedes se acuerdan, voy a volver acá al paper. Esto fue lo primero que hemos hecho con la plataforma de fuerza, donde la persona estaba parada en dos plataformas de fuerza, con una angulación entre los pies de 20 grados. Se registraba el estudio durante 60 segundos, mientras la persona mantenía esa postura de bipedestación, mantenía el equilibrio, digamos. Ahora lo que vamos a trabajar es con otro de los archivos de la base de datos que contiene los marcadores anatómicos. Son 42 marcadores que se han ubicado, fíjense lo que sería cabeza, el tronco de la persona, bien, la zona de la pelvis y los miembros inferiores. No se han registrado en este caso las extremidades superiores, los brazos no están registrados, ¿bien? Bueno, ¿cuál es el objetivo? Como dice acá, cuando nosotros analizamos la postura de bipedestación, lo que intentamos ver es a qué mecanismos recurre el cuerpo humano, a qué estrategias recurre para mantener ese centro de gravedad dentro de la base de sustentación. Es decir, mientras ese centro de gravedad dentro de la base de sustentación, la persona mantendría el equilibrio sin ningún problema. Y para ello, el cuerpo recurre a distintas estrategias. La primera, como dijimos la clase anterior, es la estrategia de tobillo, es decir, que el movimiento del cuerpo para mantener ese equilibrio está alrededor de la articulación del tobillo. Por lo tanto, es un movimiento en sentido de la dirección anteroposterior. Recuerden de lo que vimos en la clase anterior, que las oscilaciones mayores generalmente se daban en la dirección AP, antero-posterior. Bien, la segunda estrategia es la estrategia de cadera. En este caso, como ven en el dibujito, arriba es la que corresponde a la figura B, y el movimiento se produce alrededor en lo que sería la zona de la cintura pélvica, en la cadera, ¿bien? Y como tercera estrategia, que es cuando ya ninguna de las dos anteriores ha dado como resultado, es la estrategia de paso, es decir, adelantar un pie para ampliar esa base de sustentación y de esa forma evitar la caída. Bien, nosotros acá lo que vamos a hacer es leer esa base de datos, los marcadores, y después vamos a tratar de comparar lo que está obtenido ahí con un modelo matemático en el cual se plantea, digamos, a la persona. Ustedes fíjense, me voy a volver a la figura de arriba. Fíjense que acá, en este sobre todo es donde más se ve, fíjense cómo podríamos modelar a esta persona, ¿bien? Básicamente podríamos modelarla como si fuera un péndulo invertido. Si yo a esta personita la diera vuelta, nos quedaría como un péndulo, ¿ven? Entonces, este sería el centro de rotación, y este es el extremo del péndulo, está invertido en este caso, ¿bien? Entonces podemos modelar al cuerpo humano, digamos, en una postura de bipedestación como un péndulo invertido. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en la segunda parte de esta mañana, digamos, es, una vez que grafiquemos, trataremos de modelar a la persona como un péndulo invertido y compararemos esa estimación con los datos obtenidos a partir de los marcadores. Es decir, cuánto se acerca este modelo de péndulo invertido a datos
obtenidos empíricamente, o sea, datos reales, porque esto va a ser una estimación a partir de las coordenadas del centro de presión. ¿Bien? Entonces, eso es más o menos lo que haríamos en la mañana. Yo les he pasado unos archivos, vamos a empezar trabajando con los que dicen MKR, ¿bien? Entonces voy a volver acá a MATLAB. Bueno, hacemos un repaso de lo que vimos la clase anterior. En primer lugar, lo que teníamos, lo que van a hacer es ir corriendo el programa desde el principio, porque vamos a necesitar llamar al archivo con las fuerzas de reacción del suelo, porque lo vamos a usar para esta segunda parte también. Entonces, primero vamos a cargar ese archivo que tenía las fuerzas de reacción En mi caso yo acá los he separado en sujetos, ustedes deberían de entrar a la que dice PG1 parte 1, y por ejemplo voy a elegir este primero. Recuerden que acá en este caso era el PDS, que es el nombre, digamos, genérico de la base de datos, el 01 era el paciente, y estas eran las condiciones. Recuerden que sean, o sea, que este mismo nombre esté después, porque cuando elijamos el archivo MKR, lo único que tiene que cambiar es esto, nada más, ¿bien? Tienen que elegir el archivo, por ejemplo, en este caso, el CF1 para el paciente 1, y cuando elijamos el MKR, tiene que ser el mismo estudio, el mismo tipo de estudio. Voy a elegir ese, va a cargar los datos, acá en este caso, acá nos cargó todas las variables. Bien, voy a hacer acá el cálculo de las resultantes de las fuerzas de reacción y de la posición del centro de presiones. Voy a seguir avanzando, ustedes avancen. Es lo mismo que hicimos la clase anterior, necesitamos todas estas variables para poder trabajar, ¿bien? Voy a cerrar. El cálculo de la elipse. Ahí teníamos la elipse que nos daba un poco el área de estabilidad de la persona. Y lo último que calculamos fue un rango, que era el rango de ese centro de presiones, que es como la amplitud que se da en el sentido antero-posterior y en el sentido medio-lateral. Eso ha sido lo último que hemos calculado. Acá le voy a sacar el punto y coma para que lo veamos. Fíjense que cuando ustedes sacan el punto y coma, nos da el valor. Nos lo muestra por la ventana de comandos, ¿bien? Este es el rango en el sentido antero-posterior, y este es el rango en el sentido medio-lateral. Recuerden que esto estaba en metros. Serían más o menos casi 5 centímetros de amplitud en el sentido antero-posterior y unos 3 centímetros en el sentido medio-lateral. Fíjense que, como decíamos, las mayores oscilaciones siempre se dan hacia adelante y hacia atrás, en el sentido antero-posterior. Bien, vamos a terminar de completar este estudio de la parte correspondiente a las fuerzas de reacción. Vamos a calcular una longitud, que es la longitud del centro de presiones. Bien, fíjense acá yo les escribí, es la trayectoria recorrida por el centro de presiones en los 60 segundos. Bien, ¿qué significa esta longitud del centro de presiones? Es, no sé si recordarán, ustedes ya ha sido de las primeras, es como la longitud de un arco, digamos. Si ustedes se acordarán de integrales o de cálculo 1, es como si nosotros estiráramos esa maraña que vimos recién, esa maraña como de hilo, la estiráramos, pudiéramos lograr estirarla y ver cuánto mide. Eso sería más o menos esta longitud del centro de presiones, que va a ser un indicativo de cuánto ha tratado la persona, digamos, de corregir ese centro de presiones. Entonces, esta longitud del centro de presiones es como si hiciéramos una rectificación de una curva plana en este caso.
Entonces, si recordarán de los cálculos, cálculo 1, cálculo 2, por ahí. Como si estiráramos esa trayectoria, pudiéramos estirar ese hilito y medir, o sea, ver cuánto mide realmente. Nosotros vamos a hacer una estimación, porque recuerden que esto no tenemos una curva que sea continua, en el sentido de que no es una medición, por ejemplo, una señal analógica. Esto está digitalizado. Entonces hay una cierta cantidad de puntos, aunque nosotros veamos la curva, digamos, unida en la gráfica de MATLAB, recordemos que hay una cierta cantidad de puntos, o sea que es una señal que está discretizada, o sea, tiene una cierta cantidad de elementos finitos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tomar una medida de distancia, ¿bien? Acá, 3 variables que las vamos a inicializar en 0. Una va a tener la longitud total del centro de presiones, por eso dice LT-COP, o sea, la longitud total del centro de presiones, la vamos a inicializar en 0. Bien, la segunda es la longitud que recorre en el eje X, en este caso sería en sentido antero-posterior, y la longitud que recorre en el eje Z, que sería el medio lateral. Las 3 inician en 0. Y vamos a hacer un lazo for, para ir sumando esas distancias, ¿bien? Si tienen alguna duda o algo, nos preguntan. Cari, me avisas, ¿bien? Bueno, bueno. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar al lazo for desde i igual a 1, o sea, desde el primer elemento, hasta esta función que es la longitud, que lo que hace es medir la longitud de, acá hay un pequeño error, esperen que lo vamos a cambiar, si no nos va a tirar error. Ahora sí, nos va a medir la longitud de un vector. En este caso, fíjense, yo lo voy a copiar acá, lo voy a poner en la línea de comandos. Nos dice que la longitud de ese vector es de 6000. Si yo me vengo acá, fíjense, el centro de presiones, la resultante, en X, que era antero-posterior, es de 1 por 6000, o sea que nos está midiendo, digamos, la longitud de ese vector, bien, de esa matriz, en este caso es un vector fila. Bien, y entonces vamos a ir con el lazo for desde el 1 hasta el 6000, digamos, hasta la longitud del vector, menos 1, o sea que vamos a ir hasta el 5999. O sea, ustedes pueden escribir esto, o podrían escribir 5999. De esta forma lo estamos haciendo automático, o sea, si esta longitud cambia, esto va a ir siempre hasta el anterior al último elemento. Bien, y acá adentro lo que vamos a hacer es ir sumando esas distancias. En esa variable LT auxiliar estoy calculando la distancia. Y esa distancia la vamos a tomar como la distancia euclidia o euclidiana, no sé cómo la habrán visto, que es la raíz cuadrada de la suma, fíjense acá está la suma, de la diferencia entre dos elementos, entre un punto y el siguiente, elevado al cuadrado. Fíjense que acá yo tengo esta componente de aquí, lo que está haciendo es apuntar al elemento i, o sea que acá yo estoy viendo la resultante del centro de presiones, de la posición del centro de presiones en el sentido z, que era medio lateral, apuntada por este puntero que sería el i, que por ejemplo para el primer caso sería el 1. O sea, acá va el primer elemento de este vector. Y acá tengo el elemento siguiente, por eso adentro como argumento dice i más 1. Bien, y estoy haciendo la resta de los dos, o sea, estoy tomando el elemento que sigue menos el elemento actual. Y esa diferencia la estoy elevando al cuadrado.
Lo mismo voy a hacer en el otro sentido. Voy a tomar la diferencia en x, en este caso, del elemento siguiente menos el elemento actual elevado al cuadrado. Y a todo eso le sacamos la raíz cuadrada, que es el SQRT. Si podés explicar, porque no entendió, dice. Bien, ¿qué parte es la que no he entendido? A ver, no sé quién preguntó. A ver, Matías, ¿qué parte no entendiste? Si quiere le abrimos el... Si querés, pasame el control de los micrófonos y, y yo los voy habilitando. Ah, el cálculo completo, esa línea que estás explicando. Teníamos esto graficado, que es, la posición del centro de presiones, que sería esa maraña como de hilos que vemos ahí. Y ahora lo que vamos a tratar de hacer es obtener un parámetro más, una característica, que es la longitud del centro de presiones, como si tomáramos esta maraña de hilos, le estiráramos. Bien, como si pudiéramos estirar todo ese hilito y medir, ver cuánto mide. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Para eso lo que vamos a hacer es calcular la distancia entre un punto y otro. Fíjense, como yo les decía, que si bien acá en el dibujo se ve continuo, en realidad hay una cierta cantidad de puntos, hay 6.000 puntos. Y eso lo podemos notar cuando yo paso, por ejemplo, de un lugar a otro en la curva. Ven que no es un recorrido continuo, sino que va saltando. Va teniendo puntos, que son las muestras, digamos, que se han tomado de esta trayectoria, registradas por la plataforma de fuerza. Pero es una señal que está digitalizada, es discreta. Bueno, entonces, para poder medir eso, vamos a usar un concepto que es la distancia euclídea o euclidiana, que es esto que les muestro acá. Acabo de buscar en internet, para mostrárselo un poco más gráfico, que sería esta distancia que estamos viendo ahí. Entonces tenemos un punto, por ejemplo, el primero, que sería el I, y este sería el punto I más 1. Ese es el punto 2. Entonces, necesito ver la distancia que hay entre un punto y el otro. Esa distancia entre un punto y el otro la calculamos con esta fórmula que está acá, que es la diferencia entre los dos puntos en una de las componentes, por ejemplo en este caso en x, elevado al cuadrado, más la diferencia en y, elevado al cuadrado, y a todo eso le sacamos la raíz. En nuestro caso, por ejemplo, sería el sentido medio lateral y el sentido antero-posterior. O x, en este caso z y x. ¿Bien? Y eso es lo que tenemos acá. Hemos generado, en primer lugar, 3 variables que están en 0, porque al principio la suma, queremos, y digamos, empezar a contar, entonces esto va a estar en 0. Y de ahí creamos un lazo que va a ir desde el 1 hasta el elemento anterior. Va al elemento anterior al último, digamos, porque acá estoy apuntando al I más 1, o sea que cuando esto llegue a 5.999, este va a llegar a 6.000. En cambio, si yo acá pongo 6.000, este va a llegar al 6.001 y no existe ese elemento. Entonces me va a dar un error. Bien, y acá está el cálculo de la distancia euclidiana. Es la raíz cuadrada de la suma de esas diferencias al cuadrado. ¿Ven? Acá tengo la diferencia elevada al cuadrado, acá tengo la otra elevada al cuadrado y sumadas. Fíjense que no puse punto acá en este caso porque estoy sumando un elemento con otro. Esto es un número. Estoy restando acá, digamos, esto con esto se restan, me da un número y eso está elevado al cuadrado. Bueno, entonces, ahí ya tenemos el cálculo de la distancia. Digamos que acá está calculada la distancia. Y acá, en este que dice ln x aux y ln z aux, estoy calculando la distancia que habría en cada uno de los ejes. Fíjense que estoy haciendo
el valor absoluto como medida de distancia, ¿bien? Recuerden que distancias son siempre positivas en este caso. Entonces, fíjense que acá estoy tomando el elemento siguiente en el eje X y restándoselo al anterior. Es como lo que tengo acá arriba, digamos. Esto mismo de acá arriba está puesto ahí. Que lo que estaría haciendo es ver la distancia que ha recorrido en este sentido. Y después voy a calcular la que está en este sentido. ¿Bien? Como si fuera una proyección de esas distancias en un eje y en el otro. Bueno, acá tenemos los cálculos de distancia, esos tres de ahí. Ahora lo que tengo que hacer es ir sumando esas distancias que voy calculando. Bien, entonces lo que hacemos es tomar estas variables de arriba, que empezaron en 0, y escribo la longitud total del centro de presiones va a ser igual a la longitud total del centro de presiones, que en este caso vale 0, más la longitud, o la distancia en este caso, calculada acá arriba. O sea que este se va actualizando con cada vez que hacemos la iteración, cada vez que este lazo, este bucle pasa, digamos, da la vuelta, se va sumando la distancia calculada acá. Al principio será 0 más este valor, después tendrá este valor más lo que se calcule y así se va sumando. Y lo mismo hacemos con las otras dos. Estos valores se van a ir actualizando a medida que esto se va calculando, la distancia se van calculando. ¿Bien? Si quieren, yo lo voy a correr, voy a sacar el punto y coma, se van a graficar acá, se van a ir, digamos, ploteando todos los valores. A ver. Ay, me tiró un error. Ah. Claro, acá yo me equivoqué, es Z. Ahí está, ahora sí. Fíjense ahí, a medida que he ido sumando, calculando estas distancias, se las va sumando acá. Y eso es lo que me va mostrando el resultado final. Ahí va aumentando, fíjense. Y este sería el resultado final de la suma de todas esas distancias. Ese valor final está por acá. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer un cálculo de velocidades. Para eso lo que vamos a utilizar es los deltas. ¿Bien? Vamos a utilizar el concepto de diferencial, bueno, en este caso va a ser un delta. ¿Bien? Entonces vamos a usar la típica fórmula que ya conocen, en este caso sería delta de X, o delta de Z, como ustedes quieran poner, sobre delta de T. Cálculo de velocidad. ¿Bien? Y eso es lo que estamos haciendo acá. Estoy calculando esa D que le puse ahí, ustedes si quieren le ponen delta, o delta X, yo puse D de distancia en X. Ustedes nombren las variables como quieran, no hay problema. Es el delta en un sentido, en este caso en el sentido X, como la diferencia. Fíjense que acá lo hice de otra forma. Podríamos haber usado esta misma nomenclatura de arriba, usando un elemento y el que sigue. Yo acá lo hice de otra forma para que veamos que también hay varias posibilidades, digamos. Acá hice que el lazo vaya desde el elemento 2 hasta el final. Bien, y lo que hice fue restar el elemento actual, que en este caso sería el 2, con el anterior, que sería el 1. Es lo mismo que está arriba, solamente que acá en lugar de ir del 1 al 5.999, voy del 2 al 6.000.
y resto los elementos. La cosa es que ustedes tienen que restar un elemento con el anterior. O el elemento con el siguiente. Depende de cómo hagan el lazo. Bien, el bucle es el for, ustedes lo pueden configurar como quieran. Lo importante es que tengan en cuenta cómo lo están configurando y qué van a poner como índices. En X, en Z y en el tiempo, porque la fórmula de la velocidad es el delta de X sobre el delta de T. Y una vez que calculo esos deltas, acá tengo un delta en el sentido antero-posterior, en el sentido medio lateral y en el tiempo, calculo las velocidades. La velocidad antero-posterior está dada por el eje X en el tiempo, y la velocidad medio lateral está dada por el eje Z en el tiempo. Bien, fíjense que acá estoy generando un vector que en la posición Y, en este caso, por ejemplo, en la posición 2, la posición 1 no va a tener nada. Bien, va a tener un 0 o no va a tener variable en ese caso, ¿bien? En la posición 2 va a tener la velocidad calculada en ese instante de tiempo. Y así se va a ir actualizando. En la posición 3 va a tener la velocidad y así. Siguiente. Yo lo voy a correr. Bien, tengan cuidado con eso, de que no se equivoquen con las variables en los nombres. Bien. Ahora si lo corremos, ahí lo calculó. Me voy a ir acá al workspace, me voy a ir más abajo, porque tenemos con B, está ordenado alfabéticamente, y acá tengo las velocidades. Fíjense que dice 6000 por 1. O sea, se transformó en un vector columna. Si quisiera haberlo hecho como vector fila, esto lo tendría que haber puesto al revés. Lo voy a poner al revés para que nos vaya quedando todo como una fila. Bien, entonces va a ser una fila y X cantidad de columnas. En este caso 6000 columnas. Lo volvemos a correr. Bueno, acá hay que borrar, no, van a tener que borrar si lo han hecho como... Si lo hicieron como columna, borre la variable. Bien, puede ser con botón derecho. Y le ponen borrar o aprietan la tecla suprimir, como dice ahí, y borran la variable. Y vuelven a correr el código. Y ahora sí, nos queda un vector de 1 por 6000, donde vamos a hacer un... Fíjense que era lo que les decía, la primera componente, que es la que no hemos calculado en realidad, porque esto va desde el 2 al 6000, la primera componente vale 0. Bien, esa componente no la hemos calculado, esa le asigna un 0 porque el elemento estaba vacío. Sería en este caso como una especie de derivada, que estamos perdiendo un elemento. Si calculáramos la aceleración, perderíamos otro elemento más. Bien, porque estoy tomando entre dos instantes de tiempo y hay un elemento que bueno, no le puedo calcular, digamos, la velocidad en ese instante. Bien, eso sería el cálculo de velocidades. Una vez que ya hemos calculado eso, yo lo único que hice acá, con eso ya terminaríamos el análisis del archivo correspondiente a la plataforma de fuerza. Lo único que yo hice acá fue tomar las variables que yo había calculado antes, fíjense que he puesto, y lo que he hecho es pedirle que las muestre por pantalla, o sea, bien, se van a ir mostrando cuánto mide el área, cuánto miden los rangos y demás. Es como para tener después, esto les puede servir para que cuando ustedes tengan que extraer esos resultados, los tengan a todos juntos, ¿bien? Para poderlos después pegar en el informe, armar una tablita o
o como los vayan a presentar, ¿bien? Entonces acá ya van teniendo los valores. Si no, se van a tener que poner a buscar en el código, a ver cuánto da, cuánto era el área, cuánto era el rango y demás. Bien, y de las velocidades, fíjense acá hay que cambiar los nombres de las variables, bien, de las velocidades he sacado los máximos y los mínimos. De del cálculo de velocidades, la gráfica no nos interesa mucho, porque van a ver que no, o sea, habría que hacerle otro tipo de análisis y eso se haría ya como un poco más largo, pero podríamos trabajar con velocidad máxima y mínima, por ejemplo. Bien, entonces acá, por ejemplo, podríamos cambiar ahí, y ahí tendríamos velocidad máxima y mínima en el sentido antero-posterior. Lo mismo podemos hacer para el otro sentido. Bien, acá yo les voy a... Ahora lo corro todo eso para que ustedes vean. Fíjense, ahí estarían todas las variables en este orden en el que hemos ido escribiéndolas en las líneas de código. Bien, se van a ir mostrando. Las que tengan un nombre de la variable, por ejemplo estas, la LTCOP, se muestran con el nombre de la variable. En este caso, como hemos usado una función máximo y mínimo, se muestra con el último valor, digamos, con el ANS, que es una variable que tiene MATLAB. Bien, ¿hay alguna duda? Con eso terminamos el análisis de la plataforma de fuerza y arrancaríamos ahora con el archivo de los marcadores. Bueno, vamos a arrancar ahora con la lectura del archivo. La lectura del archivo que tiene los marcadores. Fíjense, lo primero que vamos a hacer es graficar, volver a graficar, pero esta vez vamos a graficar en 3 dimensiones. Hasta el momento habíamos graficado en 2 usando el comando plot. Ahora vamos a usar un comando que es plot 3. Entonces van a abrir una figura nueva y a esa figura nueva la van a frizar, digamos, o sea, lo que van a hacer es que el gráfico vaya quedando. Y vamos a graficar las 3 componentes de el centro de presiones, en X, en Y y en Z. Esas 3 componentes ya las teníamos, las habíamos sacado antes, por eso les dije que trabajen en el mismo script. Esas 3 componentes, fíjense acá, la mía, por ejemplo, para la plataforma derecha, era la RCOP-Z, la RCOP-X y la RCOP-Y. Fíjense acá. Acá estarían los datos. Esos los leímos la clase anterior. Bueno, esos datos los vamos a usar para meterlos en el comando que es el plot 3. Voy a venir más abajo. Acá, en esta parte de acá, entran a esta función que es la plot 3. La función plot 3, al igual que la plot, necesita las coordenadas x, y. En este caso x, y, z. Fíjense que yo las he escrito de otra forma. ¿Por qué? Porque recuerden que o sea, MATLAB nos lo va a mostrar como x y z. Pero el sistema de coordenadas del laboratorio, el que habían usado, vamos a volver al paper, el sistema de coordenadas del paper tiene la componente z, como nosotros tomaríamos la x, ¿bien?
la componente Y sí la vertical, y la componente X la tenía en sentido antero-posterior. O sea que estaría como rotado este sistema de referencia respecto al que nosotros estamos acostumbrados a tomar. Por eso, lo que vamos a hacer es cambiar, voy a volver a MATLAB, cambiar el sentido de el orden de esas coordenadas. Bien, entonces, en primer lugar, lo que para nosotros sería la X va a ser la componente Z. En segundo lugar, vamos a tener la componente X, o sea que acá estoy graficando medio lateral y antero posterior. Y en el eje vertical vamos a tener, o en el eje Z en este caso, vamos a tener la componente Y. Entonces voy a tener Z, X e Y. Este parámetro de acá está diciendo que lo grafique en color negro. La K es para que ponga la línea en color negro. Hacemos lo mismo, copien esta línea de comando de arriba y la pegan abajo y le cambian la R por L, porque vamos a graficar la componente del centro de presión de la plataforma izquierda. Y como última gráfica de esta primera parte es graficar la resultante, que es la que habíamos calculado. Esta es la resultante en Z, en sentido medio lateral, la resultante en sentido antero-posterior, y como esta gráfica necesita 3 componentes, la componente en Y, que no la habíamos calculado, porque se acuerdan de, vuelvo al paper, acá están las fórmulas, nosotros usamos esta fórmula para calcular la componente en X, esta otra fórmula para calcular la componente en Z, y habíamos dicho que la componente en Y valía 0. Bueno, lo que vamos a hacer es tomar la que está en la base de datos. Como no la habíamos leído, como esa componente no la habíamos leído, la vamos a leer de la siguiente forma. Me voy a volver acá al principio, donde estaban los datos, hay dos opciones que podemos usar. Una es acá, la otra es ahí. O buscan en archivo o buscan en datos. Me voy a ir, por ejemplo, si buscan en archivo, me voy a data, y acá miramos la columna que tenga los ceros. En este caso sería la 12. O la 18 en este caso. Vamos a usar la 18, que es la que tiene los datos, a ver. Ya les digo cuál es la que tenemos que usar. Me voy para trabajar correctamente, ¿bien? Me voy a venir acá a los encabezados y buscamos la resultante. Sí, es la columna 18. Para trabajar correcto, si bien hay varias que tienen 0, la que deberíamos de usar es la columna 18. O de la variable datos, la columna 18 también. ¿Bien? Voy a venir acá a ver dónde está la variable datos. La variable datos, la columna 18. Fíjense que estos dos, podríamos usar cualquiera de estos dos. Al fin y al cabo los datos han salido de la variable archivo. Bueno, yo usé por ejemplo la variable archivo apuntando a esa columna. Fíjense acá, yo dije, bueno, de la variable archivo, como es una estructura, le pongo un punto, punto data. Voy a cerrar acá. Archivo.data, columna 18. Todas las filas, columna 18. Y acá le especifiqué el color. El color, en este caso lo especifiqué con 3 variables, con el RGB. Si no, pongan una letra, no hay problema eso. En esta función plot3, que es la última, está graficada la resultante que calculamos en Z
la resultante de la posición del centro de presiones en X, y como necesito una variable Y, voy a tomar la que ya tengo del archivo. Como esta variable Y, de acuerdo a lo que vimos en el paper, vale 0, yo estoy usando en este caso directamente la estructura. Dije, bueno, archivo.data, todas las filas y la columna 18, que sería esta columna que tenemos acá. Bien, son todos los valores, los 6.000 valores. Esto de acá es un agregado, ustedes si quieren lo copian como está, es una forma de especificar el color de la línea. Fíjense que pueden especificarlo con una letra, eso es un color que ya está establecido. O sea, ustedes ponen la K, por ejemplo, y les da el negro, le ponen la C y les da el cian, la M el magenta, ¿sí? O pueden especificar ese atributo, que en este caso sería color, así como está escrito, y acá hay 3 valores. S, S y este, que serían las componentes RGB del color. ¿Bien? Si no, le ponen una letra. Ponen, en lugar de poner todo esto, le ponen, qué sé yo, C, y les va a dar el cian. Voy a graficar esto para que veamos qué nos da. Voy a seleccionar y voy a apretar F9. Y ahí tenemos esa maraña otra vez. Se ha deformado un poquito por los ejes, ¿bien? Pero ya lo vamos a arreglar. Acá tenemos el centro de presiones en el colorcito este celeste que está acá. Está el centro de presiones que hemos calculado anteriormente. Este es el que nosotros ya hemos visto, le graficamos la elipse, sacamos parámetros y demás. Y estos son los de la plataforma izquierda y la plataforma derecha respectivamente. Bien, no voy a cerrar este gráfico, no lo cierren, déjenlo minimizado, digamos, lo voy a minimizar ahí, y sigamos escribiendo unas líneas de código. Ahora lo que vamos a hacer es sí leer el archivo de los marcadores. Entonces váyanse hasta arriba y copien esta parte de aquí. Bien, lo van a copiar y van a ir otra vez abajo donde estábamos escribiendo, lo van a pegar, pero lo vamos a modificar un poquito. ¿Bien? Entonces, en lugar de decir fila, o en este caso file, o sea, archivo, le ponen otra, le cambian, yo le puse 2. Y en lugar de decir path, o sea, ruta 2. La función la llamamos igual. Bien, estoy llamando a la función que me va a abrir esa ventanita para elegir el archivo. Y en lugar de nombre le puse 2, o sea, cambié todas las variables, en lugar de dejarlas como estaban, les puse 2. Entonces acá, si ustedes lo ejecutan, se les debería de abrir la ventana nuevamente, donde tienen que elegir el archivo que tenga que diga MKR. Por eso era importante acá, voy a volver al paciente 1, perdón, a la PG1 en este caso parte 2. Y dentro de la PG1 parte 2, elijan el que dice MKR, pero el que tenga el mismo nombre del estudio. Fíjense que acá el estudio que yo elegí era el CF1, para el paciente 1. Ustedes tienen que elegir el que diga el mismo nombre acá adelante, pero que tenga MKR. Claro, para que les coincida el paciente y en la condición que estaba haciendo el estudio. Claro, exacto. Profe, una consulta. Sí. Los espacios esos del import data, los que están entre las comillas y esa apóstrofe, ¿ese no lo teníamos que copiar desde el mismo archivo? Me acuerdo la otra vez. Mira, se supone, Matías, ¿no? Sí. Sí, Sí. Matías, se supone que como la base de datos está toda armada igual, digamos, no haría falta volverlos a copiar. O sea, se supone que el Bien. espacio ya es el mismo para todos los archivos. Si lo querés copiar, lo podés hacer, o sea, podrías abrir, bueno, yo ahí elegí, podrías abrir el archivo TXT, copiar los espacios y pegarlos acá.
¿Bien? Bien. Pero como, Bueno, como se supone que es la base de datos está toda creada, digamos, la han creado de la misma forma, no haría falta. Bien, yo ahí, por ejemplo, lo ejecuté copiando directamente el código que estaba arriba y me lo ha leído directamente. bueno, está bien. Gracias, Bien. profe. Fíjense, ahí lo ejecuté, cambié los índices de lo que había copiado, en lugar de dejarlo como estaba, le puse 2 a todo. Bien, tengan en cuenta que tienen que cambiar todo. Acá tienen que cambiar S con S tienen que cambiar, el nombre 2 y nombre 2 acá tienen que cambiar, y acá archivo 2. Y ahí se me generó uno nuevo que se llama archivo 2. También es de tipo estructura. Este archivo 2 tiene los datos de los marcadores. Y ahora con eso vamos a entrar a hacer un lazo también, un for, que es este lazo que tenemos ahí. Les explico más o menos qué significa esta serie de números que tenemos acá. Voy a abrir la variable, voy a cerrar acá, y abrimos archivo 2. Y voy a venir al texto. La columna 1, al igual que en el archivo anterior, en el de las plataformas de fuerza, la columna 1 corresponde al tiempo. Bien, a partir de la columna 2 en adelante, fíjense, en este caso hay 130 columnas. A partir de la columna 2 empiezan a estar las variables de los marcadores. Entonces tenemos un punto ubicado en la cabeza, adelante, frontal, la coordenada en X, la coordenada en Y, y la coordenada en Z de ese mismo punto. Y así va la triada, ¿no? O sea, van de a 3. La 4, 5 y 6 corresponden a otro punto de la cabeza, y así siguiendo. Entonces, por eso arranca en 2. Por eso hago que arranque en 2. A partir de Y igual a 2. Y este paso de 3 es porque, por ejemplo, el primer valor que voy a leer, yo voy a armar acá un plot automático. Entonces, voy a graficar, por ejemplo, la coordenada 2, que esa está graficada aquí, ¿bien? Y necesito graficar, recuerden que era Z, X, Y. Entonces, la coordenada Z es la coordenada 4, y la coordenada Y es la coordenada 3. Entonces, por eso he ido haciendo que avance de a 3, porque la próxima triada, los próximos 3 valores que voy a tomar, van a arrancar en el 5 recién. O sea, acá tengo el primer conjunto de valores que serían un punto de la cabeza, X y Z. La siguiente X la tengo en el 5, por eso avanza de a 3. ¿Ven? Entonces arranca en el 2, avanza 3, y grafica, y toma ahora el nuevo valor de Y, va a ser el 5. Y para poder graficar, he necesitado usar dos variables que se llaman J y K, que la J dice I más 1. O sea, la J en este caso, por ejemplo, si I vale 2, la J vale 3. Estoy haciendo referencia a esta columna. Y la K vale 4. ¿Bien? Y llega hasta el 127, porque el número 127 es una de estas últimas coordenadas de acá. Tendría que llegar al 128, a ver. Si no me equivoco, llegaría al 128. Ahí hubo un pequeño error. Bien, que sería la coordenada en X de este punto de acá. Y avanza 2 hasta el 130. Cópienlo más o menos así como está. Por ahí ya después si quieren si no lo han entendido algo, me avisan. Pero es básicamente eso. Estoy tomando las columnas
y generando estas variables auxiliares, y después estas variables de acá las voy a poner para graficar. Entonces, para graficar con el plot 3, ustedes van a hacer archivo 2.data, que el archivo 2 es este archivo que habíamos leído acá, que tiene los marcadores. Entonces, archivo 2.data, la primer variable que tengo que graficar, de acuerdo, por ejemplo, a lo que vimos acá arriba, sería la componente en Z. La componente en Z es la que corresponde a donde esté apuntando esta variable que es la K. Entonces, archivo 2.data, todas las filas, la columna apuntada por esta K, de acá. ¿Bien? La siguiente es la componente en X. La componente en X está dada por la variable I, que es la del lazo. ¿Bien? Entonces, archivo 2.data, todas las filas, columna I. La siguiente es la componente J, que sería la que corresponde al I. Archivo 2.data, todas las filas, columna J. Color azul, le puse el. Y un hold para que mantenga los datos. En este caso no haría falta porque ya lo tengo de arriba. Este hold de acá se repite del de acá, así que no haría falta. Pero, lo quieren dejar, no hay problema. Bien, y lo ejecutan con el F9. Seleccionen y F9. Les debería dar una cosa más o menos así. Se va a actualizar la gráfica anterior. Les va a quedar algo así. Fíjense, acá estaban en negro, era lo que graficamos recién. Y ahí está en celeste el centro de presiones, que es lo que habíamos graficado antes. Nos avisan si llegan a esa gráfica, por favor. Matías Dingevan dice, a mí no se me ejecuta la imagen nueva, queda la imagen vieja. Digo que a lo mejor cerró la imagen anterior en lugar de minimizarla y entonces no se le generó. Ah, puede ser. Puede Si no, ser. Fíjate, Matías. vuelvan a ejecutar todas las líneas de código que hemos escrito hasta ahora ahí. Matías Dingevan dice, ¿cuál de los dos hold on? Si dejas este primero, debería de funcionar. O sea, si el de acá abajo lo borramos, y vuelvo a ejecutar todo, voy a cerrar la gráfica. Ejecuto todo desde ahí hasta donde hemos empezado a escribir esta sección nueva. Me va a pedir abrir el archivo y demás, ¿no? Pero ahí estaría. Fíjate que le hayas puesto otro color, por eso yo le puse un color distinto. A este le puse negro. Podría haberle puesto rojo. Como para poder ver que están las dos gráficas. Si le pongo todo azul, capaz que no me doy cuenta. Está bien. Sí, eso acuérdense de anotar anótenselo en un papelito, algo, qué estudio o qué condiciones están haciendo para que después elijan el mismo archivo. El mismo, si no, no les va a dar o error o les va a dar otra cosa. Claro, van a agarrar los datos de otra condición y van a hacer conclusiones que no son correctas. Exactamente, sí, chicos, eso tienen que prestar muchísima atención y por ahí les conviene a lo mejor anotar, para que no se les olvide. Matías Dingevan dice que está ejecutando todo y sí le da. Ok. Bueno, sé que parece que se ve un tanto extraña así la gráfica, porque así como está no tiene forma, digamos, parece cualquier cosa de eso que está ahí. Pero, ¿qué hay ahí? Para que lo miremos antes de que lo modifiquemos un poquito para entenderlo mejor. Lo que ustedes tienen ahí es, en celeste, voy a abrir un poco más grande esto.
En celeste, que es esto que está acá, el centro de presiones que calculamos nosotros. En negro, que eso que está ahí, y esto que está acá, los centros de presiones de cada plataforma. Estos serían donde estarían los pies de la persona, digamos. Fíjense que aunque parece que hay mucha distancia acá, acuérdense que este eje está, el eje X y el eje Y en este caso, están en metros. O sea que hay una separación de más o menos lo que decía el paper. Fíjense acá, va desde menos 10 centímetros a 10 centímetros. O sea que Ahí, más o menos a donde están los centros de presiones hay unos 20 centímetros de separación. ¿Bien? Y lo demás, lo que está en azul, son las oscilaciones de los marcadores. Es decir, la trayectoria que han generado esos marcadores en el espacio. Estas trayectorias, aunque parezca parezca algo raro, ahí están registrados todos los puntos de la persona. Lo que vamos a hacer es girar un poquito esa gráfica, porque recuerden que habíamos dicho que habíamos hecho un plot 3. Ese plot 3 tenía componentes X y Z, y nosotros acá estamos viendo componentes antero-posterior y medio lateral. Entonces van a agarrar acá la herramienta, ahí, fíjense si ustedes lo tienen ahí en esta versión que es un poco más nueva de MATLAB, está así, en otras creo que aparece por acá arriba. Yo voy a poner ahí, rotar, y voy a girar la gráfica, y se va a levantar porque tienen distintas componentes en Z. Voy a achicar esto para que lo veamos mejor. Bueno, ahí, lo vamos a dejar así porque si no... Fíjense, tienen distintas componentes en Z. La componente en Z, como la persona ha estado manteniendo el equilibrio, o sea, ha estado parada durante 1 minuto, la componente vertical es casi nula para cada marcador, o sea, nula en variación. Tiene un valor de la altura a la que fue colocada el marcador, pero no tiene mucha variación. Fíjense que la componente vertical no ha tenido variación. Sin cerrar la gráfica, voy a poner la gráfica aquí, a la izquierda. Van a escribir esta sentencia que dice axis equal. Bien, la voy a ejecutar. Y fíjense que le da como el mismo espaciado a los ejes. Recién MATLAB trataba de acomodar los ejes de la gráfica un poco a la ventana, al tamaño de la ventana. Entonces, cuando yo achiqué la ventana se veía de una forma, cuando hice la ventana más grande, como que se aplastó la gráfica, pero es porque MATLAB está tratando de acomodar los ejes al tamaño de la ventana. Y ahí podemos ver un poco mejor cómo están los marcadores en el espacio. Fíjense que ahí ahora ya empieza a tomar un poco más de forma. Arriba, la cabeza de la persona. Aquí abajo, los pies, los tobillos, digamos, y los pies. Y a nivel del suelo, en el cero, digamos, en la cota cero, lo que sería las coordenadas del centro de presión. El centro de presión. Claro, fíjense que las coordenadas del centro de presión están entre las plataformas, ¿sí? Que eran esas rayitas negras que se ven. Bueno, ahí estaría la persona. De todos modos, fíjense que no se ve, o sea, hay que tener un poco de imaginación para ver la forma, ¿bien? Entonces, vamos a usar, yo les pasé dentro de la base de datos, dentro de el comprimido, ese archivo comprimido, habían en la carpeta, digamos, raíz, estaban todos los archivos de la base de datos, y después había una carpetita que dice func. Fíjense, acá, dentro de la PG1 parte 2, habían todos los archivos de la base de datos, los nuevos, y acá arriba una carpeta que se llama func. Abran esa carpeta, o sea, ya la vamos a llamar, pero dentro de esa carpeta está esta función que se llama graficar. Yo les armé una función que nos va a graficar algunas líneas auxiliares que nos van a ayudar a ver mejor la gráfica. Entonces, se vienen acá, y lo que van a pasarle es esto que está acá.
van a llamar a la función graficar, y como variable de entrada le van a pasar la variable, en este caso archivo 2, que es la que hemos leído que tiene los datos de los marcadores. ¿Sí? Llaman a la función graficar, le pasan como variable de entrada archivo 2. En este caso se llama así mi variable de acá arriba. Es la variable donde ustedes hayan leído los datos de los marcadores. Y le ejecutan. Lo voy a ejecutar acá con F9. Y ahora lo que se generó son un montón de líneas auxiliares que nos van a ayudar a ver mejor lo que teníamos recién. Fíjense. Yo en esa variable lo que les hice fue graficarles líneas que unan los puntos. Por ejemplo, unas líneas que unen los 4 puntos de cabeza, unas que unen los puntos de columna, que unen los hombros, el punto de esternón con, digamos, un punto medio que han tomado ahí en el tórax, la cintura pélvica, la pelvis con las crestas ilíacas, ¿bien? Lo que serían piernas. Fer, Sí. Juan dice que cómo se agrega la función porque la toma como no definida. A ver, no sé dónde tengan, vamos a tratar de... En mi caso yo... Y ahí María, Sí, dice que tiene que ir a la dirección de donde está la función. claro, exactamente. Fíjense, en mi caso yo armé una ruta y adentro de esta ruta, por ejemplo, usuario, Fernando, biomecánica, 2020, adentro de esa ruta yo agregué las dos carpetas, parte 1 y parte 2. ¿Ven? Entonces, directamente cuando yo llamo a la función graficar, como está dentro de toda esta ruta, la ejecuto. Si no, ustedes tienen que setear esto para poner, digamos, la ruta donde está la función. Sí, ahí lo puedo hacer, dice. ¿Bien? Bueno, y les va a dar esto. Que eso lo que tiene es la posición de los marcadores, que están en azul, del centro de presiones, que está en celeste, o en azulcito ahí un poco más claro, que está acá abajo, y del centro de gravedad, que yo le puse un rojo, pero es más bien un naranja, que está ahí en el centro, donde está la pelvis. ¿Bien? En verde, graficada la plataforma de fuerza, y en negro los ángulos que se usaron para el estudio. Fíjense, yo voy a empezar a rotar, en esta posición que se ve un poco mejor, ahí están abajo los pies de la persona, las piernas, miembros inferiores, articulación de la rodilla, bien, muslo y pierna, pelvis, columna, hombros y cabeza. Y ahí en el centro, a ver si podemos hacer un zoom sin que lo... Ahí el centro de gravedad. Ahí estaría el centro de gravedad. Más abajo, ahí el centro de presión. Entonces con esa función ustedes van a poder visualizar un poco mejor los puntos. A ver qué dice Matías. Dice que si esa gráfica es con las variables que han estado trabajando o de dónde se sacan esos datos. Sí, Matías. A ver, ahí explico un poco mejor esto. La variable, lo que se ve en azul, lo que tengo acá abajo, en azul, en celeste, y en negro, que apenas se alcanza a ver porque justo las líneas de los ángulos lo tapan, es con lo que trabajamos al principio, la clase anterior y el comienzo de esta clase. Estos son los datos de presiones y de posición del centro de presiones. En este caso es la posición del centro de presiones. ¿Bien? Las variables que están en azul, más oscuro, son los datos de los marcadores anatómicos que se hicieron en el mismo estudio para esta persona. O sea,
los dos datos, tanto del centro de presiones como de los marcadores, corresponden a la misma persona para el mismo estudio. O sea que acá lo que estamos tratando de ver es dónde está ubicado el centro de gravedad de la persona y dónde está ubicado el centro de presiones. Fíjense, acá, en esta zona está el centro de gravedad, miren la magnitud del centro de gravedad, y acá el centro de presiones. Para la misma persona, en el mismo estudio. Por eso es importante que elijan el mismo nombre de archivo. Que no se equivoquen en eso, si no nos va a dar un error. Fíjense que hay una leve diferencia acá, porque bueno, la plataforma está a nivel del suelo y acá los marcadores están un poquito más arriba, por eso parece que estuviera despegado, pero recuerden que los marcadores no están sobre la base del pie, sino que están arriba, digamos, serían la zona del empeine o en los dedos, ¿bien? Puede ser que el COP esté levemente corrido hacia la izquierda, pregunta Matías. Sí, puede ser, puede ser. De hecho acá, si lo miramos así, voy a hacerle un poquito de zoom. Y dice que si es porque, quiere decir, perdón, que se apoya más con una pierna que con otra, pregunta. A ver, miremos acá. Lo puedo girar un poquitito más. Ahí más o menos estaría así. Fíjense que ahí, no sé si alcanzan a ver, pero acá ya lo vamos a graficar de todos modos. La curva naranja cae un poquito más. Si lo diera vuelta, lo debería dar vuelta para que lo veamos mejor. Ahí. La curva naranja cae un poquito más a la izquierda. En realidad, puede ser que se esté apoyando más en un pie que en el otro, o que tiene su torso un poco tirado más hacia la izquierda. ¿Bien? Ya lo vamos a graficar para que lo veamos, pero sí, su centro de gravedad está levemente desplazado hacia la izquierda respecto al centro de presiones. ¿Bien? Sí, no hay... Bueno, ahí ya. No hay consulta. Bueno, y eso es lo que vamos a hacer ahora entonces. Es lo que Matías estaba diciendo. Vamos a graficar el centro de gravedad versus el centro de presiones. O sea, vamos a comparar uno con otro. Acá, si quieren, copien directamente la sentencia. Fíjense que acá lo que he hecho es abrir una figura nueva y graficar, como en este caso van a ser en 2 dimensiones, porque quiero ver, digamos, cómo está superpuesto uno con otro, pero no en el espacio, no me interesa tanto el eje vertical. Lo que he hecho es hacer un plot, y la columna 130 y 128 tienen los datos del centro de gravedad del archivo 2, ¿bien? Fíjense que si me vengo acá, archivo 2, ...128 tiene la componente en X, 130 tiene la componente en Z del centro de gravedad. Entonces, por eso los he puesto ahí. Copien si quieren la expresión. Bien, y acá abajo un plot para el centro de presiones. Como título serían las coordenadas del centro de gravedad, en este caso yo le puse rojo, y del centro de presiones le puse este color, pueden ponerle azul, el que ustedes quieran, ¿bien? En X la distancia en sentido ml, en Y la distancia en sentido anteroposterior. Leyendas, esto lo que hace es ponerle un rótulo a cada una de esas líneas. Yo lo corro para que ustedes vean, nos debería de quedarles algo así. Bien, la leyenda es eso que tienen acá. Les dice qué es cada una de esas curvas. Entonces, acá teníamos esta gráfica, voy a ponerlo aquí.
Se ha deformado la de la derecha un poquito, pero bueno, nos sirve igual. En la de la izquierda, lo que veíamos era la persona parada durante el estudio, durante los 60 segundos del estudio. ¿Bien? Y veíamos que en celeste, acá abajo, en ese azulcito medio celeste, está el centro de presiones. Y que acá, un poco más arriba, está el centro de gravedad. Ese centro de gravedad está graficado en rojo a la derecha, graficado con la línea roja. Y el centro de presiones está graficado con la línea celeste. Efectivamente, como decía Matías, el centro de gravedad está un poquito más desplazado hacia la izquierda respecto del centro de presiones. Fíjense, el centro de presiones, si bien está un poco corrido, porque acá está el 0, si bien está un poco corrido hacia la izquierda, porque efectivamente la persona está haciendo más fuerza con la pierna izquierda, con su miembro inferior izquierdo, a su vez eso se transmite, esa desviación o esa fuerza, digamos, mayoritaria hacia la izquierda se transmite hacia arriba y se ve en la desviación del centro de gravedad hacia la izquierda. Si miráramos esta gráfica, donde están los marcadores de frente, a ver si podemos ponerla de frente, veríamos que sí, está un poco torcida hacia la izquierda, ¿ven? Fíjense acá la columna, sobre todo, se está yendo, miren ahí, en esta zona se nota más que se va yendo hacia la izquierda. Y puede tener una escoliosis, una desviación de la columna hacia la izquierda, que eso le provoque ese cambio en el centro de gravedad. Claro. Bien. Bueno, voy a minimizar estas figuras. Lo que sigue es graficar. Vamos a hacer la gráfica de el centro de gravedad y del centro de presiones en el tiempo. Bien, entonces, vamos a abrir una figura nueva. Y en este caso vamos a usar un comando que ya habíamos hecho antes, que era el subplot. Esta figura va a tener dos gráficas, o sea, dos filas y una columna. Y en la primera gráfica, o sea, en la que va a estar arriba, voy a hacer un plot del archivo 2 voy a sacar la variable 1, que es el tiempo, y la variable 130, la columna 130, que era la que ya habíamos graficado acá, que es la componente en Z. La componente en Z es la ML, bien, la medio lateral. Entonces, fíjense, estoy graficando la componente en Z del centro de gravedad versus el tiempo, en el tiempo, ¿bien? Por eso la columna 1. Voy a graficar en rojo y le hago un hold. Bien, y en esa misma gráfica, por eso pongo el mismo subplot, voy a graficar el tiempo, que esta variable es la que habíamos leído al principio, o sea, esta corresponde a la plataforma de fuerza. Y la resultante en Z del centro de presiones. Y esa es la que voy a graficar en cian, color un poco más claro. Y este le vamos a poner, en lugar de rango de oscilación, le vamos a poner oscilación. ¿Bien? Vamos a poner oscilación del centro de gravedad y centro de presiones. Leyenda, CDG y CDP, o sea, centro de gravedad y centro de presiones. En el eje X el tiempo, en el eje Y la componente medio lateral, acá en este caso es en metros. Voy a tratar de graficar esto, nada más para que lo veamos. Debería de quedarles algo así. En rojo se ve el centro de gravedad y en celeste se ve el centro de presiones. Lo mismo hacemos con la otra componente, o sea, copian este código, copian esto de aquí, sin la figura, digamos, lo pegan acá abajo, cambian el índice 1 por 2, en lugar de ser la primera gráfica es la segunda, es la que está abajo,
Y en el plot, en lugar, por ejemplo, de ser la variable 130, es la 128, que corresponde a la componente en X del centro de gravedad, y para el centro de presión es la componente en X. Y hacemos lo mismo, yo voy a graficar ahí. Y les queda algo así. Se me pusieron las dos gráficas en una sola, dice Matías de Ingenio. Matías, fíjate si cambiaste este índice de acá. Tiene que decir 1 arriba y 2 acá abajo. Si pusiste igual 1 y 1, se te grafica todo junto. El Vittorio dice que excede las dimensiones de la matriz. Me sale... Bueno, eso tienen que fijarse que hayan puesto acá el archivo de tiempo de los marcadores y acá el archivo de los marcadores también. Y acá el tiempo del centro de presiones y la componente correspondiente del centro de presiones. Si bien la cantidad de elementos debería ser la misma, pero fíjense que hayan puesto estas variables bien, que no se hayan equivocado en esta asignación de variables, porque generalmente cuando tira el problema de dimensiones es porque hay alguna de estas dos que es más grande o más chica, ¿bien? Ah, bien, ok. Sí, dice que ahí está, que se había salteado un número. Debería verse algo así. Quizás pueden variar, acuérdense que la otra vez hubo algunos problemas con los límites. Eso puede variar de acuerdo a la configuración del MATLAB. Y que eso vos se los explicaste, cómo podían ir variando los límites. Claro. ¿Qué tenemos acá? Para que entendamos un poco la gráfica. Está graficado el centro de presiones y el centro de gravedad en el tiempo, durante los 60 segundos que dura el estudio. Y lo importante de acá de la gráfica es ver que el centro de presiones y el centro de gravedad tienen una relación, ¿ven? Eso que a simple vista en la maraña esa de hilos parecía que no, o sea que tenían una forma un tanto extraña. Fíjense que acá, al extender o al graficar cada componente en función del tiempo, vemos que hay una relación. Fíjense que las oscilaciones del centro de gravedad son similares a las del centro de presión, pero hay, digamos, un detalle que es que el centro de presiones tiene más oscilaciones que el centro de gravedad. ¿Ven? Entonces fíjense que la forma general, más o menos las dos van igual, desplazadas cada una, están como corridas, digamos, porque, bueno, eso tiene que ver con lo que dijo Matías, que hay una que está un poquito más hacia la izquierda también, ¿no? Entonces, están desplazadas en el espacio, pero en el tiempo, fíjense que van siguiendo más o menos las mismas oscilaciones. Fíjense acá arriba, cómo va, esto baja y esto también baja. O sea que hay una correspondencia entre las dos curvas. Solo que el centro de gravedad tiene menos oscilación que el centro de presión. Fíjense que mientras esta curva, acá esto baja y acá sube, acá en el medio hizo un montón de cosas. Osciló varias veces ese centro de presión hasta después volver a subir. O sea que los cambios en el centro de presiones son un poco más bruscos, no sé si queremos decirlo así, pero este es el que estaría actuando primero, el centro de presiones, porque las oscilaciones son más rápidas. Y el centro de gravedad se acomoda con otra velocidad, ¿bien? Tiene una frecuencia menor, entonces, bueno, como que si tuviera un poco más de inercia, digamos, una estrategia que se ocupa después. Lo primero que está actuando en este caso es el centro de presión, por eso está oscilando tanto. Está tratando de compensar más rápido. ¿Se entiende? Yo acá les he graficado, voy a cerrar esa, les grafiqué esto para que lo veamos. No hace falta que lo grafiquen, leer. A los datos de arriba lo que hice fue restarles la media. Les resté la media para que veamos cómo van las oscilaciones realmente, ¿ven? Entonces ahí tienen la curva roja,
el centro de gravedad, la celeste, el centro de presiones. Es lo mismo de recién, pero al restarles la media, se igualan las dos como en el cero. Ven, ahora las dos están ahí como igualadas en el punto cero. Antes estaban desfasadas y ahora están más o menos una superpuesta con la otra. Y eso es para que veamos que sí realmente siguen las oscilaciones. El centro de gravedad sigue las oscilaciones del centro de presión, pero como si fuera, no sé si habrán visto filtros, pero como si fuera un pasabajo, digamos, como que viene a menor frecuencia. Pero básicamente en el concepto sería más o menos lo mismo. Un filtro pasabajo lo que hace es como dejar pasar frecuencias bajas. Frecuencias bajas. Bien. Exactamente. Rechaza las frecuencias altas a una determinada frecuencia de corte, se dice, o sea, una determinada frecuencia que ustedes le ponen al filtro. Y las frecuencias bajas las deja pasar, por eso se llama pasabajo. Las frecuencias altas, que serían estos cambios más rápidos de la señal, estos cambios, por ejemplo, de ahí, o estos cambios que ustedes ven acá, esos cambios bruscos, la roja no se da cuenta, digamos. No lo ve, por eso se ve una curva que es como más suave. El centro de presiones está oscilando mucho más y está haciendo como correcciones rápidas en este caso, que si yo veo la línea roja quizás no me doy cuenta que están. Entonces hay que ver, a veces el filtrado, tener cuidado cuando hacemos un filtrado de una señal, porque podemos perder información que a veces puede ser útil. Entonces acá, en este caso son señales que están tomadas, son reales. Pero digamos que más o menos sería eso. Una señal tiene menos oscilación que la otra. La señal roja va a una frecuencia menor que la señal celeste. La celeste oscila mucho más rápido, ¿bien? Y eso está de acuerdo, o sea, tiene correlación con lo que hemos visto recién, que leímos al principio, que en las estrategias, digamos, la primera que entra en juego es la estrategia del tobillo. Y esa estrategia lo que trata de hacer es compensar rápidamente las pérdidas de equilibrio o las distintas condiciones que va sufriendo la persona para mantener el equilibrio, ¿bien? En cambio la curva roja, que es una estrategia que se ocupa después, bueno, tiene una oscilación menor, ¿bien? Chicos, recuerden que, bueno, ya nosotros mañana ya terminaríamos con esta práctica. Entonces, de ahí ustedes tienen 2 semanas para presentar los informes. Y recuerden también, bueno, los informes son los informes, un informe, perdón, por grupo. Hay grupos de 2 y creo que hay 1 o 2 grupos de 3 personas. Los informes, acuérdense que tienen que venir bien detallados, se presentan con una carátula donde figura el nombre de la materia, el nombre de los integrantes del grupo y el número de registro. Y bueno, obviamente el nombre de la práctica. Como dijimos, no hace falta que peguen todo el archivo .m, sino que vayan explicando cómo se hicieron y sí, bueno, las gráficas las van a tener que pegar y hacer una interpretación de lo que ustedes ven en esas gráficas. Y conclusiones. Junto con el archivo tiene que venir, con el informe tiene que venir este archivo .m. También, un archivo por grupo. Y bueno, eso en cuanto a las prácticas, al informe de esta práctica y de todas las prácticas. Recuerden que el jueves es la fecha del parcial, así que aprovechen también mañana si quieren de sacarse las dudas que tengan. El parcial va a ser seguro, parte teórica y parte práctica. Parte práctica es hacer algunos ejercicios y se puede llegar a preguntar algo de las prácticas, de esta práctica que hemos hecho. Sí, ahí Matías pregunta si al parcial va MATLAB. No les vamos a tomar MATLAB. No, como pero código sí, no. Lo que quizás, como dice Karina, preguntarles qué se hizo en la práctica, o qué significaban a lo mejor las gráficas. qué se analizó en esa práctica, algo así.
Guadalupe nos pregunta los videos de las clases, ¿dónde los podemos encontrar? Mira, Guada, yo el último, bueno, el de la clase anterior, lo compartí por el Drive, porque lo quería subir, me parecía más práctico subirlo a YouTube y que ustedes pudieran irlo reproduciendo, digamos, ir reproduciéndolo ahí desde la misma página. Pero no me estaba dejando porque tenía que verificar mi cuenta. Ahora ya lo hice, así que voy a ver si este nuevo lo subo directamente a YouTube y subo el anterior. Bien, Bien. pero el primero está en el Drive, eso se los compartí por el grupo. Sí, por el grupo. Nos preguntan cómo se va a evaluar. Todavía no tenemos definido cómo va a ser la evaluación. Eso, bueno, entre mañana y la semana que viene lo tenemos que definir entre los tres, pero bueno, va a ser así, en forma virtual. ¿Mm? Sí, bueno, como les dije, va teoría y van ejercicios. Bien, Matías me pide el código de la gráfica con De los la que le he restado valores la media. Bueno, ahí se los paso, ahí les pego, se los pego por acá en el chat y si no después se los puedo pasar, no hay problema. Bien, el jueves 23 es la evaluación, sí, en el horario de clases, como ahora, de 10:30 a 13, seguro. Ya, de todos modos, seguro que por el grupo de WhatsApp les vamos a estar poniendo cómo va a ser y todo eso. Bien, también recuerden aquellos que ya presentaron consigna 2 y consigna 3 que estén en corrección, de volver de hacer las correcciones y mandarlas para ver si están bien. Y ya con eso darlas por aprobado y bueno, ustedes saber también si lo que han hecho está bien o no. Y los que no han presentado nada, por favor, preséntenlos. Bueno, eso nada más. Bueno, chicos, si no tienen más dudas, bueno, gracias, Matías. Matías, que están muy buenas las clases y que se reentienden. Bueno, muchas gracias, Matías. Muchas gracias. Nos vemos entonces mañana. Chao, chicos. Hasta mañana. Chao, nos vemos. Chao, Fer.